Objeto misterioso se dirige hacia la Tierra y algunos expertos genuinos piensan que podría no ser tu típica roca espacial o tal vez ningún tipo de roca o un fenómeno natural en absoluto. Algo ha entrado en nuestro sistema solar que se niega a comportarse como algo que hayamos visto antes. Está avanzando a más de 61 kilómetros por segundo, ya dentro de la órbita de Júpiter y acercándose al Sol. Este supuesto cometa está captando la atención de algunos de los científicos más renombrados del país, ya que un profesor de Harvard está planteando la teoría de que esto podría ser en realidad un pedazo de tecnología alienígena. Rastreada de vuelta a la misma región del cielo que una vez produjo la inexplicada señal WOW, su extraño resplandor y repentinos aumentos han dejado a los científicos inquietos. ¿Podría ser esta la primera pista de la llegada alienígena que tanto hemos temido? Quédense con nosotros para descubrirlo. El visitante interestelar que casi pasamos por alto. Algo enorme ha estado moviéndose hacia nosotros durante meses, y nadie lo vio. Un objeto de 10 kilómetros envuelto en un manto fantasmal de polvo pasó desapercibido por los mismos sistemas construidos para protegernos, entrando en el sistema solar en silencio hasta el 1 de julio de 2025. Para cuando finalmente fue detectado, ya estaba dentro de la órbita de Júpiter, es decir, más cerca de lo que cualquier cosa alienígena debería haber estado jamás, obligando a los astrónomos a hacerse la pregunta que más temen: ¿qué más hemos dejado de ver? Este es el 3I Atlas, un núcleo de casi 10 kilómetros de ancho, envuelto en una nube de gas y polvo de 20 kilómetros, y está viajando a 61 kilómetros por segundo. Para cuando el telescopio Atlas en el Valle de Río Hurtado en Chile lo identificó como un extraño destello no identificado, ya estaba dentro de la órbita de Júpiter, a 2.56 unidades astronómicas, siendo atraído más cerca por el Sol. El descubrimiento no fue un accidente. Atlas, el sistema de última alerta de impacto terrestre de asteroides de la NASA, utiliza 4 telescopios robóticos distribuidos en Chile, Sudáfrica y Hawái, cada uno capturando más de 800 imágenes por noche. Juntos, rastrean más de 1.200 objetos cercanos a la Tierra, cualquiera de los cuales podría representar un riesgo. A diferencia de otros estudios como Pan-STARRS o Catalina Sky, que evitan el denso plano galáctico, Atlas puede escanear directamente en su resplandor. Esa capacidad resultó crucial. En los densos campos estelares de Sagitario, 4 exposiciones de 30 segundos captaron algo moviéndose con una trayectoria recta e innegable hacia el sistema solar interior. Los datos fueron enviados rápidamente al Centro de Planetas Menores en Cambridge, Massachusetts, que confirmó el movimiento y emitió una circular urgente. Pronto, otros observatorios se unieron. El Zwicky Transient Facility en California y otros puestos de Atlas descubrieron rastros tenues del mismo objeto en imágenes que datan del 14 de junio. Con esos avistamientos anteriores, se calculó la órbita hiperbólica con una excentricidad de 6. Ese único número reveló que no estaba ligado al Sol en absoluto. Era interestelar. Esto lo convirtió en solo el tercer visitante confirmado de su tipo, después de Oumuamua, en 2017, y Borisov, en 2019. La designación oficial se convirtió en C2025-N1, su naturaleza cometaria confirmada por una tenue coma producida al comenzar a sublimarse los hielos superficiales. Los astrónomos se movilizaron rápidamente para aprender más. El 10 de julio, el observatorio Las Cumbres en Hawái lo rastreó durante 1 hora, detectando una rotación constante de 29 horas con poca variación de brillo. A diferencia del caótico giro de Oumuamua, su brillo ya había aumentado de magnitud 20 a finales de mayo a magnitud 17.7 en el momento del descubrimiento. Menos de 2 semanas después, el 22 de julio, el observatorio Vera C. Rubin entregó mediciones precisas que mostraban actividad cometaria temprana, una cola tenue que se extendía a más de 25.000 kilómetros. Pronto, astrónomos aficionados confirmaron el tono rojizo de su polvo, similar a los asteroides de tipo D del cinturón exterior, el mismo tipo de espectro que Borisov mostró una vez. Todo esto dejó a los científicos inquietos. Un objeto tan grande, tan rápido y tan raro había pasado desapercibido por los mismos sistemas diseñados para detectarlo.
Y al rastrear su trayectoria de regreso a Sagitario, la misma región del cielo vinculada a algunas de las señales más desconcertantes de la astronomía, el descubrimiento planteó una pregunta aún más inquietante. ¿Había pasado realmente desapercibido este visitante por casualidad? ¿O había algo en su silencio que nunca debíamos perder? La conexión con Sagitario. Algo sobre 3I Atlas no encaja, y los astrónomos están a punto de estar al borde de sus asientos con este descubrimiento. Ese vínculo con Sagitario por sí solo activó las alarmas, porque Sagitario no es solo otro campo estelar. Tiene un historial de anomalías. Uno de los más famosos fue la señal WOW. El 15 de agosto de 1977, el radiotelescopio Big Ear en Ohio detectó una potente señal a 1420 MHz, la frecuencia del hidrógeno neutro, el canal natural de saludo del universo. Duró 72 segundos, lo suficiente para descartar el ruido aleatorio. Luego, desapareció sin dejar rastro. El astrónomo que lo encontró, Jerry Eman, lo rodeó con un círculo rojo y escribió una palabra en el margen. ¡Wow! Casi 50 años después, el misterio nunca se ha resuelto. Ahora avanza rápido hasta 2025. Los artículos de Archive publicados a principios de agosto confirmaron que 3I Atlas no está ligado al Sol en absoluto. La órbita es hiperbólica, lo que significa que vino del espacio interestelar y ahora simplemente está pasando. ¿Es esto una coincidencia? Algunos astrónomos piensan que sí, otros no están tan seguros. Nuevas observaciones solo profundizaron la inquietud. El 15 de julio, Gemini North capturó una de las primeras imágenes claras del objeto. En lugar del habitual tono rojizo del polvo cometario, los bordes brillaban débilmente en verde. Algunos investigadores dijeron que esto era solo una peculiaridad química del hielo sublimándose. Otros sugirieron que el espectro insinuaba algo diseñado, casi como camuflaje. Avi Loeb de Harvard intervino rápidamente. El 12 de julio, publicó un comentario llamando a la alineación una convergencia guionizada, argumentando que las probabilidades de un visitante hiperbólico emergiendo del mismo parche del cielo que el WOW, la señal era demasiado pequeña para ignorar. Los críticos desestimaron la afirmación como especulación, pero luego llegaron más datos. Imágenes de archivo del satélite TESS de la NASA, tomadas a finales de junio pero publicadas en agosto, mostraron rastros tenues del objeto antes de su descubrimiento oficial, casi como si hubiera estado bordeando los límites de nuestra red de detección. Para principios de septiembre, el misterio creció. La nave espacial Psyche de la NASA cruzó a menos de 0.302 unidades astronómicas de 3I Atlas, lo suficientemente cerca como para monitorear su actividad. Los informes no mostraron cambios repentinos de velocidad, pero sí detectaron emisiones térmicas débiles que no se ajustaban a los modelos estándar de cometas. Y a mediados de septiembre, los observatorios terrestres informaron que el objeto se estaba iluminando más rápido de lo previsto, manteniendo la visibilidad más tiempo de lo esperado antes de moverse hacia el resplandor del Sol. Para muchos astrónomos, el momento y la ubicación son imposibles de ignorar. La misma parte del cielo que nos dio señales inexplicables ahora nos entrega un visitante físico, moviéndose de maneras que plantean más preguntas que respuestas. Y a medida que el calor solar comienza a agitar su superficie, esta historia solo se vuelve más extraña porque lo que 3I Atlas está a punto de revelar podría cambiar todo lo que pensábamos que sabíamos sobre los visitantes interestelares. El cometa que no sigue las reglas. Tras una nueva serie de pruebas y descubrimientos, este visitante demostró que no sigue las reglas. ¿Podría ser la más mínima señal de la tan comentada invasión alienígena? Cuando la luz solar golpeó su superficie, los astrónomos esperaban lo habitual, una lenta liberación de gas y polvo como una bola de hielo derritiéndose suavemente. En cambio, el objeto estalló en ráfagas repentinas, rompiendo todos los modelos que los científicos tienen sobre el comportamiento de los cometas. Los primeros signos aparecieron el 22 de julio cuando el observatorio Vera Rubin detectó una tenue neblina formándose alrededor del núcleo. Normalmente, un cometa tan cerca del Sol ya estaría desprendiendo hielo de agua de manera constante, pero el 3I Atlas se mantuvo en silencio. Luego saltó, sin previo aviso.
El Very Large Telescope en Chile registró un aumento dramático el 25 de agosto. La densidad del gas se triplicó de la noche a la mañana. Así no actúan los cometas. El enigma se profundizó con las imágenes de Hubble a principios de julio. En lugar de una curva constante de liberación de polvo, los datos mostraron oscilaciones erráticas, subiendo un día, bajando al siguiente. El observatorio Las Cumbres vinculó esos estallidos a su inusualmente calmada tasa de rotación, de aproximadamente 29 horas por rotación, mucho más suave que el giro caótico observado en la mayoría de los cuerpos pequeños. Una superficie calmada debería significar actividad uniforme. En cambio, los científicos están observando estallidos controlados. Algunos astrónomos sugieren que hielos exóticos enterrados profundamente se mantienen bajo presión hasta que la luz solar encuentra un punto débil, pero el momento parece demasiado preciso para ser aleatorio. Avi Loeb, conocido por proponer ideas audaces, lo describió en septiembre como un estallido resonante, como si el interior del objeto estuviera afinado para responder en ciclos, en lugar de derretirse naturalmente. Ese tipo de expresión inquietó a la gente, especialmente con los recuerdos de Oumuamua, que no expulsó nada en absoluto. Este patrón plantea una pregunta inquietante. ¿Son estos estallidos simplemente reacciones químicas o hay algo más profundo en juego? Las curvas de aumento sugieren desencadenantes más allá de la luz solar, presiones internas, debilidades estructurales o algo que aún no entendemos. Cada nuevo dato agudiza la inquietud de que 3I Atlas no solo está reaccionando al calor, sino respondiendo como si siguiera un reloj interno. Y ahora, dentro de esa creciente neblina, comienzan a aparecer nuevas firmas químicas. Metales extraños, proporciones inusuales y lecturas que no se ajustan a las expectativas. Cuanto más profundizan los científicos, menos se parece a un cometa natural y más se siente como algo diseñado para ser notado. Y si estás tan inquieto como los astrónomos en este momento, dale al botón de me gusta. Nos hace saber que estás listo para seguir profundizando en este misterio con nosotros. Níquel sin hierro, una señal imposible. Justo cuando los científicos pensaban que 3I Atlas no podía esconder nada más, descubrieron algo que los dejó impactados. Astrónomos usando el Very Large Telescope esperaban la mezcla habitual de metales cósmicos. Níquel emparejado con hierro, oxígeno en la mezcla, tal vez incluso débiles bandas de carbono. En cambio, los datos mostraron algo que no debería existir en la naturaleza. Gas de níquel puro brillando intensamente, mientras que el hierro y los otros elementos esperados no se encontraban por ningún lado. Esta ausencia es importante porque el níquel y el hierro nacen juntos en los mismos eventos violentos, como las explosiones de supernovas. Cada asteroide, cometa o fragmento estudiado hasta ahora lleva ambos metales firmemente unidos, nunca uno sin el otro. Pero el 3I Atlas rompe esa regla. Su espectro se iluminó solo con níquel, destacándose como una huella digital dibujada con demasiado cuidado para ser aleatoria. Pero la anomalía no se detuvo ahí. Mientras 3.9 a 2.85 unidades astronómicas del Sol, las emisiones de níquel brillaban con precisión de reloj. La tasa a la que se liberaba el níquel seguía una curva inusualmente pronunciada, disminuyendo con la distancia de una manera demasiado exacta para la evaporación desordenada e irregular que se observa en objetos naturales. Parecía menos un colapso aleatorio, y más como un sistema controlado abriendo ventilaciones a señal. Los astrónomos lo llamaron una liberación seleccionada. Señalaron que la naturaleza no aísla selectivamente un elemento mientras oculta todos los demás. Los ingenieros humanos, sin embargo, sí lo hacen. El níquel puro se asemejaba a aleaciones de alta calidad que los ingenieros fabrican para los cascos de las naves espaciales y los escudos térmicos, diseñados para sobrevivir al calor extremo sin descomponerse. Luego vino otro enigma. La luz reflejada en la superficie de 3I Atlas mostró una fuerte polarización negativa, un patrón vinculado a materiales lisos y uniformes, casi como recubrimientos pulidos o paneles diseñados. Las rocas naturales que giran en el espacio suelen dispersar la luz de manera caótica, debido a sus superficies irregulares y craterizadas. Hubble confirmó este hallazgo el 10 de septiembre de 2025, descartando cualquier posibilidad de lecturas erróneas. Incluso su origen levanta cejas. Los cálculos sitúan a 3I Atlas en el disco grueso de la galaxia,
una región llena de estrellas antiguas y objetos tan antiguos como 11.000 millones de años. Eso significa que este fragmento podría ser anterior a gran parte de nuestro sistema solar. Sin embargo, su pureza parece más el trabajo de un taller que el resultado de una supernova. El preprint anterior del Loeb del 17 de julio estimó las probabilidades de diseño artificial en 10-1, contra una explicación puramente natural. Los escépticos intentaron explicar el pico de níquel como un truco del polvo o interferencia de material cercano, pero los números se negaron a ceder. Y justo cuando el debate se intensificó, otro elemento irrumpió en escena. Para algunos, se sentía menos como un accidente cósmico y más como un sistema de advertencia oculto dentro del objeto mismo. Pero, ¿cuál es ese nuevo elemento? El pico de cianuro, una señal demasiado precisa. Justo cuando los astrónomos pensaban que el descubrimiento de níquel era lo suficientemente extraño, otro elemento se abrió paso al centro de atención: el cianuro. Este gas altamente tóxico comenzó a aumentar en perfecta sincronía con el aumento de níquel, sus niveles subiendo bruscamente en lugar de elevarse lentamente como lo haría un cometa natural al ser calentado por el Sol. El momento fue tan preciso que parecía menos una evaporación aleatoria y más como un interruptor interno activándose. Normalmente, el cianuro no es inusual en los cometas. Muchos de ellos liberan pequeñas cantidades cuando la luz solar descompone los compuestos orgánicos congelados, pero el 3I Atlas era diferente. El volumen de cianuro liberado fue masivo y ocurrió en sincronía con el aumento de níquel cuando el objeto se acercó a 2.85 unidades astronómicas. Las mediciones mostraron una proporción de cianuro a agua que estaba completamente desequilibrada, mucho más alta que la observada en cualquier cometa natural. Para algunos investigadores, se asemejaba a la descomposición de materiales sintéticos, recubrimientos, selladores o adhesivos diseñados para soportar condiciones extremas y luego liberar químicos en ráfagas controladas. Avi Loeb señaló rápidamente esta posibilidad en su último escrito. Sugirió que la liberación de cianuro podría no ser natural en absoluto, sino un rastro de materiales diseñados. En ese modelo, los recubrimientos especializados se vaporizarían a umbrales de calor exactos, explicando por qué el cianuro apareció de repente, por qué el níquel quedó expuesto y por qué el hierro permaneció oculto. Esta teoría hacía que el objeto se sintiera menos como una roca congelada y más como una máquina revelando partes de su diseño bajo el estrés solar. La anomalía también atrajo miradas más poderosas. Equipos se prepararon para usar el telescopio espacial James Webb en septiembre para buscar firmas isotópicas, huellas químicas que podrían confirmar si el objeto realmente provino del disco grueso de la galaxia. Una región llena de reliquias de hasta 7.000 millones de años de antigüedad. Si el material dentro de 3I Atlas demostrara que era antiguo y aún tenía características similares a las de un diseño, las implicaciones serían asombrosas. Se comportaba más como un sistema controlado ventilando deliberadamente que como hielo evaporándose lentamente. Se espera que las próximas observaciones de SPHEREX escaneen en busca de cualquier desviación reveladora en el espectro que pueda exponer si los gases son un escape diseñado en lugar de una evaporación accidental. Y, justo cuando los científicos se apresuraban a explicar el aumento de cianuro, otra oleada de gas entró en la mezcla. El volumen y el momento añadieron aún más peso a la idea de que 3I Atlas no fue moldeado por casualidad, sino con un propósito: aumento de dióxido de carbono, la pista más fuerte hasta ahora. Si el aumento de cianuro ya parecía antinatural, lo que vino después llevó la sospecha al extremo. Bajo ese aumento tóxico, los astrónomos detectaron una explosión aún mayor de dióxido de carbono, saliendo en cantidades que ningún cometa ha mostrado antes. Los niveles se dispararon un 30% por encima del límite superior esperado para la desgasificación natural, no en corrientes constantes, sino en pulsos erráticos que se niegan a coincidir con la distancia del cometa al Sol. En lugar de comportarse como hielo enterrado que se derrite lentamente, la liberación parecía una ventilación repentina de compartimentos enterrados profundamente. Los telescopios vinculados al Smithsonian registraron la anomalía el 28 de agosto. Sus datos revelaron proporciones tan sesgadas que las comparaciones con Borisov, el visitante interestelar de 2019, colapsaron instantáneamente. La emisión de dióxido de carbono de Borisov había seguido patrones predecibles. 3I Atlas, por el contrario, produjo picos irregulares,
casi como si válvulas se abrieran y cerraran para dosificar el gas en ráfagas controladas. El comportamiento reflejaba el tipo de sistemas de depuración o celdas de combustible que los humanos construyen para atrapar y ventilar dióxido de carbono durante misiones de larga duración. Los científicos argumentaron que el aumento era menos una peculiaridad del hielo natural y más una firma de tecnología relicta. Sistemas de grado industrial construidos para soportar miles de millones de años en el espacio hostil. En esta perspectiva, los pulsos no eran aleatorios, sino la lenta fuga de tanques de almacenamiento o compartimentos de protección que solo se abrían bajo el calor del Sol después de un viaje desde el disco grueso de la galaxia. Objetos de esa antigua región pueden tener entre 3 y 11.000 millones de años, duros sobrevivientes de las primeras épocas del universo. Los picos apuntaban además a un almacenamiento compartimentado, cámaras internas aislando gases hasta que se alcanzaran umbrales precisos. Esa posibilidad planteaba preguntas inquietantes. ¿Eran estas cámaras parte de un sistema de propulsión o medidas de preservación diseñadas para mantener el objeto intacto a través de distancias inimaginables? Las imágenes de septiembre de Gemini de la cola del cometa añadieron más leña al fuego. En la superficie, la coma se asemejaba a la de un cometa típico, rojiza y difusa, pero debajo, la semejanza se desvanecía. Los datos sugerían una liberación controlada de gas sin las rupturas caóticas o fragmentaciones vistas en cuerpos ordinarios. Incluso el análisis del sobrevuelo de Psyche del 4 de septiembre compartido a través de los primeros documentos de Harry Kizumpe reforzó la extraña estabilidad. A pesar del inmenso estrés, no hubo rupturas violentas, solo una ventilación constante que sugería diseño, no deterioro. Para este punto, el aumento de dióxido de carbono había pasado de ser un detalle de apoyo a la pista más evidente hasta ahora. No estaba susurrando sobre una reliquia congelada del espacio profundo. Estaba gritando sobre sistemas construidos para la resistencia. Y cuando los primeros destellos de luz comenzaron a atravesar la neblina alrededor de su núcleo, los astrónomos se quedaron mirando la posibilidad de que el 3I Atlas no solo llevaba secretos, sino que estaba vivo con intención. Y el próximo descubrimiento dejará a los astrónomos y científicos completamente asombrados. Si esa revelación te dejó atónito, no te lo guardes. Compártelo con tus amigos para que puedan ver hasta qué punto llega este misterio. Un resplandor que no debería existir. Los objetos que flotan en el espacio no generan su propia luz. Brillan solo porque el sol los ilumina. Pero 3I Atlas está rompiendo esa regla. Su resplandor es más fuerte de lo que la física dice que debería ser. Es tan fuerte que los astrónomos se ven obligados a preguntarse si algo dentro de él está realmente generando energía. La primera advertencia vino de Hubble el 18 de julio cuando las imágenes confirmaron que el núcleo tenía solo unos 10 kilómetros de ancho, demasiado pequeño para explicar el exceso de brillo. Para reflejar tanta luz de manera natural, necesitaría una superficie mucho más grande de lo que se ha observado. Eso deja solo una explicación, una fuente interna de energía. Avi Loeb fue directo sobre las implicaciones en una entrevista del 17 de agosto. La luminosidad excesiva encaja con una firma nuclear como un guante. Señaló escenarios como la descomposición de radioisótopos o incluso restos de tecnología de fusión, cualquiera de los cuales podría producir calor bajo pero constante durante miles de millones de años. Apoyando esto están las mediciones de polarización, patrones en la forma en que la luz se dispersa, que no coinciden con la reflexión ordinaria del polvo, pero que podrían ocultar el débil zumbido térmico de una fuente de energía. Equipos convencionales se opusieron, insistiendo en que el resplandor aún podría ser la luz solar rebotando en recubrimientos superficiales inusuales. Pero Loeb respondió con un análisis de septiembre que muestra que sin datos térmicos, la luz reflejada por sí sola no cierra la brecha. Y aquí es donde entra el telescopio espacial James Webb. Está programado para recopilar espectros que podrían revelar bolsas de calor invisibles en longitudes de onda ópticas. Si esas anomalías térmicas existen, sería el mismo tipo de empuje inexplicado visto con Oumuamua, que aceleró sin ningún chorro de polvo visible que lo explique. El próximo punto crítico será cuando el orbitador de reconocimiento de Marte de la NASA apunte su cámara de alta resolución durante un paso cercano de solo 28 millones de kilómetros.
Los mapas térmicos de ese sobrevuelo podrían confirmar si el resplandor es emisión, no reflexión. Si es así, 3I Atlas ya no sería un objeto pasivo a la deriva. Sería un objeto impulsado, con sistemas de energía que han perdurado desde los primeros días del disco grueso de la galaxia, potencialmente con miles de millones de años de antigüedad. Justo cuando la idea estaba desapareciendo, Loeb propuso otra aportación sorprendente. Dijo que el perfil de brillo del objeto no puede explicarse por la reflexión de la luz solar o la desgasificación cometaria estándar. En su lugar, sugirió que el 3I Atlas podría estar generando su propia luz, posiblemente a partir de energía nuclear. Además, opinó que el 3I Atlas podría ser una nave espacial impulsada por energía nuclear, y que el polvo emitido desde su superficie frontal podría ser suciedad acumulada en su superficie durante su viaje interestelar. Esto no se puede descartar, pero requiere mejor evidencia para ser viable. Loeb descartó otras fuentes de energía naturales. Un agujero negro primordial, dijo, generaría solo unos 20 nanovatios. Demasiado débil. Un fragmento radiactivo de una supernova era muy poco probable dada su rareza, y el calentamiento por fricción del gas y polvo interestelar fue descartado por las restricciones de momento y densidad. Eso deja la explicación más simple de una fuente central, compacta y de alta potencia. La forma más natural de lograr la luminosidad a nivel de gigavatios observada sería la energía nuclear. ¿Y la parte inquietante? Su trayectoria a través del sistema solar se siente casi demasiado deliberada, como si hubiera sido trazada mucho antes de que la humanidad tuviera las herramientas para notarlo. La ruta que no debería existir. ¿Y si la parte más extraña de 3I Atlas no es su resplandor, sino el camino que trazó a través de nuestro sistema solar? Un camino tan limpio y deliberado que parece menos un desvío cósmico aleatorio y más una misión trazada. El objeto siguió el plano de la eclíptica, el disco plano donde todos los planetas orbitan el Sol. Pero aquí está el truco. Lo hizo con solo una inclinación de 2 grados. Para un visitante interestelar natural, las probabilidades de entrar en ese ángulo exacto son casi imposibles. Es el tipo de precisión que los ingenieros incorporan en sus sondas, como Voyager, cuando las envían en sobrevuelos cuidadosamente planificados de múltiples planetas. Y este no fue un paso descuidado. Los análisis orbitales publicados en Argosy el 21 de agosto trazaron su curso como hiperbólico, lo que significa que llegó rápidamente desde fuera de nuestro sistema solar. Su entrada tampoco fue desde una dirección aleatoria, sino desde el disco grueso de la galaxia, una región por encima del disco delgado donde residen la mayoría de las estrellas, incluido nuestro Sol. Eso por sí solo lo diferencia de Oumuamua, que se acercó desde la dirección de Vega, o Borisov, que llegó desde Casiopea. El astrofísico Avi Loeb ha llamado a esto una posible táctica de bosque oscuro, la manera perfecta para que un explorador entre, reúna información y se retire sin llamar la atención. Ningún empujón gravitacional de los planetas puede explicar un trayecto tan suave y eficiente. Las simulaciones muestran que requeriría correcciones de curso activas, del tipo que nuestras propias naves espaciales intentan con propulsores o velas solares, y la historia no ha terminado. La sonda JUICE de la Agencia Espacial Europea está programada para pasar cerca de 3I Atlas a finales de 2025. Si detecta incluso la más mínima desviación, algo que la gravedad por sí sola no puede explicar, la sospecha de diseño solo se intensificará. Cada etapa del viaje apunta hacia una intención, planteando la pregunta que nadie quiere responder demasiado rápido. ¿Fue esto realmente aleatorio? ¿O alguien, o algo, lo planeó mucho antes de que lo notáramos? El sobrevuelo de Marte que podría revelar todo. El 3 de octubre de 2025, Marte se convertirá en el escenario de un encuentro cercano que podría responder la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Es 3I Atlas solo otra roca? ¿O algo mucho más deliberado? 3I Atlas pasará incómodamente cerca de Marte. No lo suficientemente cerca para impactar, pero lo suficientemente cerca para ser observado en detalle, a unos 30 millones de kilómetros de distancia. Por primera vez, los astrónomos pueden capturar una imagen clara de un visitante interestelar desde el patio delantero de un planeta.
El orbitador de reconocimiento de Marte de la NASA enfocará su cámara de alta resolución en el objeto. Este potente lente puede resolver detalles tan pequeños como 30 kilómetros. Eso podría sonar brusco, pero cuando se aplica a algo tan alienígena, incluso unos pocos píxeles podrían revelar si su superficie es producto de impactos naturales o de algo más deliberado. El orbitador de gases traza de la Agencia Espacial Europea también estará en alerta, olfateando la delgada atmósfera alrededor de Marte en busca de trazas químicas inusuales, mientras pasa 3I Atlas. Si hay desgasificación, incluso penachos débiles de dióxido de carbono u otros compuestos podrían ser detectados. Este encuentro está directamente relacionado con la trayectoria sospechosamente precisa del objeto, a diferencia de Oumuamua, que pasó rápidamente antes de que los telescopios pudieran enfocarse. 3I Atlas nos está dando tiempo para prepararnos. Y a diferencia de Borisov, que parecía y se comportaba como un cometa normal, este ya ha roto expectativas. A mediados de septiembre, su brillo aumentó más rápidamente de lo que los modelos predecían, alcanzando magnitud 12 a 13, y manteniéndose estable hasta que el resplandor del Sol lo hizo invisible. Ese destello repentino sugiere procesos activos en funcionamiento, posiblemente desgasificación, pero de un tipo inusual. Estas diferencias insinúan que 3I Atlas puede tener una composición moldeada por condiciones mucho más allá de nuestra estrella local. Algunos investigadores sugieren que podría ser un fragmento sobrante de la formación de planetas antiguos en otro sistema, un fósil de mundos que nunca se formaron completamente. El paso por Marte es importante porque es la mejor oportunidad de la humanidad para recopilar datos decisivos antes de que el objeto se acerque más al Sol. Si el Trace Gas Orbiter o los rovers en Marte detectan firmas inusuales, podría aumentar aún más el misterio. Las apuestas son altas porque los astrónomos han perdido oportunidades antes. Oumuamua nos dejó solo con especulaciones, y Borisov se desvaneció sin sorpresas. Esta vez, los instrumentos están listos. La pregunta es si el 3I Atlas se revelará o se escapará, dejándonos persiguiendo sombras por el cielo. Pero si 3I Atlas revela superficies que no parecen naturales, estaremos mirando la prueba de que nuestro sistema solar no está tan vacío como pensábamos. Ese momento podría marcar un punto de inflexión en la historia humana, el día en que nos demos cuenta de que los visitantes que hemos estado esperando ya podrían estar aquí. ¿Crees que el sobrevuelo de Marte provocará ese tipo de sorpresa o nos dejará con más preguntas que respuestas? Comparte tus pensamientos abajo en la sección de comentarios y no olvides suscribirte para que no te pierdas lo que podría ser la mayor revelación de nuestro tiempo. Porque el próximo capítulo de esta historia podría cambiar todo lo que sabemos sobre nuestro lugar en el universo. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.